21 de marzo próximos. Hoy nos acompañan en la mesa de Despierta los estrategas de la campaña. Les agradezco mucho que hayan venido. Jacob Polensky, dirigente nacional de Morena del lado de López Obrador. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias, Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de José Antonio Meade. Gracias, Carlos. Damián Cepeda, dirigente nacional del PAN del lado de Ricardo Anaya. Gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. ¿Cuál es el planteamiento frente a los actos de corrupción? ¿Encarcelar al presidente Peña Nieto? ¿Qué dicen ustedes? Justicia, sin calificativos, no justicia selectiva, no persecución política, no venganza. Nosotros creemos que quien comete un delito de corrupción en el pasado o en el futuro, simple y sencillamente tiene que tener justicia. El problema con México es que no ha sido así. Hemos tenido una justicia selectiva, un pacto de impunidad en donde a los amigos se les perdona. Ahí está el caso pues, de Odebrecht, entre muchos más, el socavón, en fin. Y a los enemigos políticos se les persigue, se les inventan temas. Lo que necesitamos para resolver esto es un cambio institucional. Nosotros por eso impulsamos el Sistema Nacional Anticorrupción, que lo que busca es dar independencia a los órganos de procuración de justicia. Y marcadamente hoy lo que proponemos, a diferencia de mis compañeros, es una Fiscalía General autónoma, independiente y apartidista. Y para eso hace falta reformar el artículo 102 de la Constitución para darle verdadera autonomía al Ministerio Público. ¿Qué buscamos? Que esté un agente ahí, que sea honorable, que sea profesional y que no tenga vínculo con ninguno de nosotros. ¿Para qué? Para que pueda perseguir los delitos en general y de corrupción también. ¿Cómo lo ven del lado de López Obrador? ¿Qué hacer con el asunto de corrupción, los escándalos, las personas implicadas? Bueno, yo creo que se tienen que hacer las investigaciones que correspondan, que le corresponde al Poder Judicial. Amnistía ahí, que existen leyes y todo. Mira, lo que sucede es que el PAN lo usa como un acto publicitario, realmente. De acuerdo a las leyes no pueden establecer ni pueden hacer ninguna investigación contra el presidente. Entonces, básicamente, mientras no se haga ninguna modificación, no pueden hacer nada de lo que dicen. Lo hacen nada más como promoción, porque para eso son muy buenos los panistas, la verdad. Hay que reconocerles, les sale bien el hacer shows que no tienen nada que ver con la realidad y con lo que pueden hacer. Prometen lo que no pueden lograr. Entonces, nosotros sí creemos en la justicia, hay que hacer la investigación, y como lo que tenemos que plantear es que cuando lleguemos a la presidencia para adelante, claro que vamos a trabajar con un proyecto muy importante en contra de la corrupción, pero no vamos a vender falacias. ¿Cuál es la postura del PRI frente a esto? Instituciones, Carlos. Lo que se requiere para combatir la corrupción y de manera central la impunidad. La corrupción se da desafortunadamente por la impunidad. Gran parte del problema de violencia que tenemos en México se da también por la impunidad. Y la mejor manera, y eso es algo que se ha visto en nuestro país y en muchos otros lugares del mundo para poder combatir la impunidad, es tener instituciones fuertes, tener instituciones creíbles, tener instituciones profesionales y un marco que permita, con una visión clara y de Estado, de ir en contra de la impunidad. ¿Es un pacto de impunidad dentro del PRI? No, por supuesto que no, Carlos. Al contrario, yo te diría que nuestro país, poco a poco, si bien nos falta mucho por andar, y es uno de los grandes temas y uno de los grandes retos que tiene México en el siglo XXI y hacia adelante, que es el combate a la corrupción y de manera central el combate a la impunidad, que es lo que genera la corrupción y que desafortunadamente está presente en muchos espacios de la vida nacional y que es un problema de esa dimensión y lo tenemos que ver con esa visión de Estado. Pero hay que decir también que hemos tenido avances. Por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción. Eso es crear instituciones. Eso es tener un marco con la fortaleza necesaria para poder ser más efectivos y ser más eficientes. Cada vez, además, afortunadamente, tenemos una sociedad mucho menos tolerante, no solo a la corrupción, sino también a la impunidad. Y hoy lo que vemos también, y hay que decirlo, es cada vez a más funcionarios que han sido procesados por corrupción. Eso quiere decir que cada vez hay menos impunidad y tenemos que seguir e incrementar ese camino y esa visión. Además, dice Jacob Polensky que es casi puro show, pues, ¿no? Que pues yo lamento mucho... No pueden meter a... Dos cosas. Lamento mucho el desconocimiento legal. La prohibición legal es durante el cargo. Pues por supuesto que se puede, pero ese no es el tema de fondo. O sea, lo que tiene que acabarse en México son las persecuciones políticas y la justicia selectiva. Una persona debe ser enjuiciada si cometió un delito, si no, no, pues. O sea, si una persona piensa distinto que otra, la tienes que respetar. Tiene que haber libertad de expresión, tiene que haber libertad de pensamiento. Hoy no tenemos eso. ¿Cuál fue el problema que se vivió por años, por décadas, con gobiernos de todos colores?
que el sistema de combate a la corrupción dependía directamente de quien estaba gobernando y eso no funcionaba. De ahí la reforma en materia anticorrupción. El problema es que no se ha implementado porque no se ha permitido. O sea, no se han nombrado personas que verdaderamente sean independientes, autónomas. Y lo que hoy vemos cuando se señala por parte de la sociedad civil que hubo errores en la legislación, pues luego vemos quién tiene el compromiso de cambiarlos. Nosotros hemos dicho... ¿No está Ricardo Anaya diciendo yo voy a enjuiciar al presidente Peña Nieto? Ricardo Anaya está diciendo voy a acabar el pacto de impunidad y cualquier persona, desde el más alto hasta el más bajo, que haya cometido un delito, lo debe de pagar. Sí, por supuesto, como debe ser en México y en cualquier país. Ahora, ¿yo qué te digo? Hoy, ¿qué tenemos que hacer en concreto? Van como 4 veces que les digo a mis compañeros. Cambiar el artículo 102. Ahí se establece cómo es el Ministerio Público, le tenemos que dar autonomía. ¿Qué dice Andrés Manuel López Obrador? Por más que me diga que Jacob, dice amnistía anticipada, o sea, perdón a quien haya cometido un delito, como si fuera a ser un rey, un emperador, que él va a decir a quien se enjuicia, perdón, pero eso no es lo que queremos para nuestro país. ¿Y qué hace hoy el PRI gobierno? Pues que tiene una justicia selectiva. ¿Hace cuántos meses se fue el procurador Cervantes? 8 meses. Y dijo que en una semana que ya estaba listo el caso de Odebrecht y que en una semana había las conclusiones. Seguimos esperando. Y es lo que estamos viendo, pues. Eso es lo que tiene que acabar. Fiscal general, autónomo e independiente, no fiscal carnal, como propone Andrés Manuel, y no amnistía anticipada. Bueno, aquí lo que es muy sorprendente es que primero promovieron y fueron en forma conjunta PAN con el PRI acerca de que el pase automático del tema del fiscal. Lo promovían, ellos eran principales promotores. Anaya el Procurador General de la República en automático, pasara, Anaya estaba a la cabeza de ello, pero en cuanto algo hubo, no sé qué, entonces bueno, una de esas veces que le sacaron algunas de estas historias de Anaya, entonces hizo una caja negra, una nube de humo, y entonces hablaron del fiscal carnal. Y no quitó el dedo del renglón y habló como que realmente fuera esa la historia. Pero esa la creó él, pero para desviar la atención. Nosotros sí creemos en que debe haber fiscales independientes. Y yo voy a decir que esto habla de independencia verdadera. ¿Qué ha sucedido? Que cuando se habla de instituciones que tendrían que ser independientes, pues se pierde toda posibilidad de independencia cuando son los partidos los que nombran, y pues tú nombras a 2, yo nombro a 2, pues ¿cuál independencia? Si cada partido tienen que ser gente que venga de la sociedad civil, gente proba, gente honesta, gente honrada, que no tenga nada que ver realmente con los partidos, pero no quererlo sacar al cuarto para las 12 y no manipular las cosas, porque aquí lo primero que tendría que hacer Anaya es limpiar su propio expediente. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente del PAN en cuanto a que debe haber libertad de expresión. Estoy totalmente de acuerdo en que no debe haber persecuciones por cuestiones partidistas. Nada más que le recuerdo que en el periodo del PAN, pues la verdad la persecución partidista fue desmedida. Entonces, porque la persecución que hacía ahí el PAN contra Andrés Manuel López Obrador, bueno, era tremenda. Entonces como que me parece muy incongruente que hagan una cosa y cuando están en el poder y cuando no están en el poder hablen de la otra. Otra vez, Carlos, yo creo que aquí la clave es la fortaleza de las instituciones. Una forma de darle fortaleza a las instituciones, por supuesto, que es la autonomía del Ministerio Público. Me parece que algo fundamental es que podamos sacar a la política de la Administración de Justicia. Eso es muy clave, de la Procuración de Justicia, y que podamos tener instituciones fuertes, con gente capaz, con órganos con la capacidad de hacerlo. Sí. Como también se pueda es que no lo hace, que justamente ahorita hay una Procuraduría. No, a ver, yo creo que estamos en un proceso muy importante, un proceso que además se generó con un gran consenso y que fue algo que hizo este gobierno y que hizo el PRI en acuerdo con otros partidos políticos, y es hacer este nuevo marco institucional que va a permitir tener mayor fortaleza y poder tener una mayor capacidad para combatir la corrupción y de manera particular la impunidad. Ahora, dicho esto, porque eso es importante, los argumentos aquí, particularmente los que nos está dando hoy Damián, como lo hemos venido haciendo, o lo ha venido haciendo en las últimas semanas, son bastante maniqueos. Es decir, son argumentos que se manipulan. Ellos están generando una presión sobre la Procuraduría. Ellos están diciendo, la Procuraduría se está metiendo, entonces que no nos investigue.
y en el fondo están intentando generar una presión para que no se esclarezca un caso que es fundamental, Carlos, que nunca antes había pasado en nuestro país y que es de vital importancia para esta elección, y es que hoy tenemos un candidato a la presidencia de la República que está acusado de lavado de dinero, que es un delito muy grave, y que la Procuraduría, y esa es nuestra exigencia, tiene que hacer su trabajo. En este y en todos los casos, pero este es particularmente importante porque se trata de una persona que quiere gobernar este país y que en 3 meses y medio vamos a votar. Y las mexicanas y los mexicanos tenemos derecho a saber si Ricardo Anaya lavó dinero o no lo hizo. Ricardo Anaya es un hombre honesto e íntegro. ¿Qué estamos viendo aquí? La táctica del PRI es siempre queriendo repetir y repetir una mentira para ver si algo se queda. Quienes son corruptos es el gobierno federal, y por cierto soy candidato MIT. Dicen mucho que son 2 caras, pues yo diría 2 caras ellos. Decían que era honesto y salió corrupto, decían que iba a combatir la pobreza y desviaron el dinero de la pobreza precisamente para empresas fantasmas a través de la estafa maestra. No, Carlos, nosotros somos gente honesta. Y tan somos gente honesta que tenemos tiempo diciendo, sale, vamos a poner ya a un fiscal autónomo, independiente, apartidista. ¿Por qué no han querido? Así de sencillo. Yo tengo varios programas aquí diciendo, reformemos el 102 ahorita, no mañana, y busquemos un perfil adecuado. Andrés Manuel López Obrador, porque realmente el debate es con él, ¿no? El PRI ya se va. Página 74 de su proyecto de nación, aquí te lo dejo, Jacob, dice que él quiere regresar al esquema en donde el presidente de la República nombra libremente a el procurador. Eso está mal. Dicen que no quieren a personas que estén en ligas partidistas, pero cuando tuvo la oportunidad de presentar su disqueterna, presentó a gente ligada a él. Ese es el problema. Entre lo que se dice y lo que se hace hay una gran diferencia. ¿Cuál ha sido el problema del sistema anticorrupción? Que se hizo muy bien en reforma legal, yo era legislador y creo que fue un buen proyecto, pero la implementación ha sido muy mala. Muchos gobernadores han puesto a sus fiscales generales, han puesto a los jueces del tribunal, han puesto todo. Por cierto, vamos viendo qué han hecho quienes hoy están compitiendo. MIT, por ejemplo, las veces que ha estado en secretarías, ¿qué creen que han hecho? Ha puesto a contralores carnales. Trae al mismo contralor en Sedesol, en Hacienda y en Relaciones Exteriores. ¿Ese tipo de gobierno que quieren? No creo que funcione. Bueno, yo te diría que las propuestas que hizo Andrés no eran de gente del equipo de Andrés. Creo que ahí estás mal informado. Creo que hay temas en los que vale la pena reconsiderar, porque mira, por ejemplo, el otro día lo oía. ¿Qué sucede si tú pones a un fiscal que básicamente pudiera decir venga del PAN o venga con alguna otra atención? Pues no te va a dejar trabajar, nada más porque por instrucción partidista. Por eso es mi postura de que no, tiene que elegirse mediante, en el momento en el que haya un nuevo presidente, con una libertad, sí, lo puedes. Y cuando dice el anterior, siempre se presentaron propuestas y el presidente en funciones obviamente tomó las decisiones. Pero mi comentario ahí es, bueno, si tanto interés tienen en hacer esa reforma, ¿por qué no la proponen? ¿Por qué votaron como han votado? Mira, ayer se votó en la Cámara de Diputados y el único partido que votó en abstención fue Morena, hablando de la nueva ley de justicia penal. ¿Por qué vota Morena en abstención? Pues porque no estamos de acuerdo que sin órdenes de aprehensión pues te puedan entrar a hacer un cateo, entrar a una casa, porque con esa manipulación que mismo tú hablas, pues te pueden obviamente sembrar lo que se te ocurra. Entonces no, tampoco, pero lo votó el PAN. Mira, Carlos, yo creo que una vez más, la simulación que quiere hacer el PAN no es correcta, porque además este es un tema muy grave. Sí, la verdad, este tema que hablan de la fiscalía y no sé qué, ellos votaron como está actualmente, y lo que nosotros decimos es que ya se actúe. Este nuevo marco institucional que creamos, que hicimos de manera conjunta, lo que urge es que se ponga en operación y dejen de poner pretextos que si la reforma de acá o tal, hay que actuar y hay que caminar ya. Ahora, sobre el tema, porque es muy fácil, ellos, y también ya es siempre como disco rayado, dice Ricardo Anaya es honesto. A ver, yo creo que hay que ir por partes, porque hay temas que sí son fundamentales
explicar por lo que se está jugando en este país y porque Ricardo Anaya pretende ser presidente de México, y las mexicanas y los mexicanos tenemos derecho a saber si lavó o no dinero, y eso no se acaba diciendo, no, es que Ricardo Anaya es muy honesto, y es que es el PRI, y es que quién sabe qué, y ponen cualquier cantidad de pretextos. Y aquí hay temas muy importantes que además han venido saliendo recientemente ahora en la prensa internacional. Yo no sé si ahora van a decir que el periódico El País de España es parte también de la Procuraduría, pero a ver, es muy importante. Ricardo Anaya decía que vivía como funcionario público y sabemos que después vivía como príncipe en Atlanta. ¿Y de dónde salió ese dinero, Carlos? ¿De dónde salió ese dinero? Pues él dice que compró un terreno por 10 millones de pesos. ¿Y de dónde salió ese dinero? Dice que de un crédito hipotecario. Sería muy bueno que nos mostraran los papeles de ese crédito hipotecario. Dicen que también de un crédito que le dieron en donde compró supuestamente ese terreno. Que nos presenten los papeles. Dice que con los ahorros, pues con cuáles, y con lo que decía que ganaba en su 3 de 3 era inferior de lo que le costaba vivir en Atlanta. Y por último, y con esto termino, y que expliquen después la supuesta venta de esa nave industrial. Ricardo Anaya, y esa es la gran defensa de sus abogados, así lo publicaron en el periódico Reforma, decía, es que nosotros le vendimos al arquitecto Reyes, que es una persona honorable y conocida en Querétaro. No le vendieron a él. En la escritura pública está que le vendieron a un señor López, que era empleado de Barreiro, que es el que hizo la operación de lavado de dinero, y que además hoy sabemos que encima falsificaron, y el propio contador de Barreiro dice que fue una operación hecha para beneficiar a Ricardo Anaya. Que traigan documentos. Bueno, quien parece disco rayado es Aurelio, y quien parece nado sincronizado es el PRI y Morena, que es más que evidente que ya pactaron. Yo decirte lo siguiente, Carlos, mira, la táctica es querer en cada programa estar tocando y tocando el tema, cuando ya lo hemos aclarado. Uno, Ricardo Anaya hizo simplemente una compraventa. Todo lo que han mencionado ha sido de la parte compradora. Adelante, que se investigue, lo han aclarado una y otra vez. Él vendió a una persona solvente, reconocida, que ha dicho públicamente que era el dueño de esa empresa. 3, pretextos. ¿De veras crees que es un pretexto hablar de tener en este país un órgano verdaderamente autónomo que sea el que persiga los delitos? Yo no lo creo. Hicimos una gran reforma, Aurelio. Sí, claro que sí, que venía en una reforma mucho mayor, por si no lo recuerdas, político-electoral, y en ella se dijo que después iba a haber una legislación secundaria, legislación que tu partido nunca impulsó. Por ello, luego la sociedad civil nos dijo, oye, tiene un error ahí. Adelante, hay que reconocer si algo había o posibilidad de mejorar, hay que cambiarlo. Yo lo que no entiendo es por qué el PRI y Morena hoy, si tenemos un problema enfrente, no lo quiere cambiar. No, Ricardo es hombre íntegro, es una persona transparente, hoy por hoy es el político mexicano más transparente que existe, ni siquiera tiene su declaración pública, tantas exigencias que hacen, no hay en dónde revisar de qué vive, cómo vive, cuánto gana, nada. Entonces yo sí diría, a ver, con hechos. Ricardo ha transparentado, ha explicado una y otra vez, y aquí claramente se ve quién tiene compromiso de combatir la corrupción y quién no. Odebrecht, Socavón, todos los casos, nada. César Duarte, Carlos, perdonaron a César Duarte el día de ayer la Procuraduría, esa gran Procuraduría que dice Andrés Manuel López Obrador, que el presidente va excelente nombre, pues parecen hermanitos. Jacob Polensky, López Obrador habla del famoso soltar al tigre, que si hay fraude electoral, el tigre va a soltarse y él no va a ser el que lo amarre. Y esto se interpreta como que viene un movimiento postelectoral si López Obrador no gana. ¿Cómo explican esa declaración? Y si quieren seguir sobre el otro, adelante también. Mira, es un tema muy simple. Andrés Manuel López Obrador es un profundo conocedor de la historia de México, no solo del país. Y esta es una referencia que hizo Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, cuando se iba estando en Veracruz, plantea, hablando de Madero, que había llevado una lucha antirreeleccionista, dice, Madero ya soltó al tigre, a ver si ahora puede amarrarlo. Pero lo dice Porfirio Díaz. Es una frase de Porfirio Díaz. Es una frase de Porfirio Díaz en ese contexto. ¿Qué dice Andrés Manuel? Yo ya me llevé el desgaste en 2006 por el fraude del PAN, tratando de tranquilizar a la gente para evitar que hubiera, pues, realmente habrían sido capaces de hacer cualquier cosa. Digo, el PAN no me cabe la menor duda. En 2018. En 2006, él se llevó el desgaste.
Calderón debió haberle reconocido, porque de no haber sido así, si hubiera habido una tremenda trifulca, se habría devaluado la moneda, se habría caído la bolsa, se habría ido la inversión. Sin embargo, se mantuvo todo tranquilo, nadie rompió un vidrio, nadie robó nada, nadie pintó, pero solo se bajó. ¿Y qué dijo él? Yo ya no lo voy a volver a hacer. Si se atreven a hacer un fraude, quien haga el fraude, que también resuelva lo que pase. Porque yo me voy a mi rancho tranquilamente. Dos temas, Carlos. Primero, porque es muy importante aclararlo, y me parece que Damián, una vez más, muestra su ignorancia. José Antonio Meade lleva 20 años haciendo su declaración patrimonial. Pública. Algo que jamás ha hecho. ¿Pública? Sí, es pública. ¿Es pública su 3 de 3? Y te invito a que veas su declaración patrimonial. Trae la 3 de 3. Es pública su declaración patrimonial como funcionario público. No es cierto. Totalmente pública. Donde muestra que Adelante. ha ganado, cómo lo ha hecho. ¿Te parece si hacemos el compromiso que la traigas aquí la próxima vez? Sí, claro. Búscala La en 3 de internet. 3. Encantado de la vida. Excelente. Y Listo. Y algo que tú nunca has podido traer. Documentos, Damián. Si ustedes dicen que Ricardo Anaya es honesto, ¿por qué no traen el crédito? ¿Por qué no traen el documento? No lo han enseñado. Sí. Eso es una mentira. ¿Por qué no lo traes aquí? ¿Por qué el próximo programa aquí con Carlos no traes los documentos? Tú ¿Los traes vas a la traer? 3 de 3 y yo traigo todos los documentos que hemos hecho públicos. Qué bueno. Y tú Porque traes la aquí, 3 de 3. y yo te dejo, Carlos, todas las acusaciones que ha hecho Damián Cepeda sobre supuesta corrupción de José Antonio Meade en Cedesol, que es falso. Siempre lo hemos dicho. José Antonio Meade no únicamente no tuvo nada que ver con los contratos que han señalado, sino que actuó. Y que donde hubo irregularidades se sancionaron a más de 400 funcionarios, y todo lo demás que ha dicho, aquí está. Nosotros sí traemos documentos y uno por uno se muestra que lo que el PAN está diciendo es falso. Ojalá que ellos también lo puedan, que también ellos lo puedan hacer. Lo subimos a internet déjame que el público juzgue. Gracias. Déjame decirte un tema adicional, Carlos, porque sí me parece importante. A mí me parece que esta declaración de López Obrador es desafortunadamente una amenaza. Y lo que está diciendo López Obrador es, como voy a perder, aguas. A mí me parece que lo que pasó en 2006 fue muy desafortunado. No es que haya controlado absolutamente a nadie, sino que generó un problema. Hay que recordarlo. Cerró Reforma, generó un gran caos para la Ciudad de México, simplemente porque hizo un berrinche, porque no ganó. Y me parece que una vez más va en esa ruta. Y esto del tigre es una amenaza de decir, aguas. Como voy a perder, o estoy anticipando mi derrota, les estoy diciendo que va a haber problemas. Y me parece que eso lo pinta de cuerpo entero. Alguien que no es un demócrata, alguien que no confía en las instituciones y que está preparando ya el discurso de su derrota electoral. Bueno, dos cosas. Primero, no son falsas. Aquí están, son documentos oficiales de la Auditoría Superior de la Federación. Desvíos por más de 6,000 millones de pesos y más de 500 millones de pesos pagados por el hoy secretario Meade. Por cierto, hay uno nuevo, te la paso aquí primicia en tu programa. Baños ecológicos. Resulta ser que pagó al doble un programa de baños ecológicos. Si hubieran ido a Rotoplas a comprar los baños ecológicos, les hubiera costado 250 millones de pesos. Pagaron 500 millones de pesos. Aquí está documentado por parte de la Auditoría Superior de la Federación y con mucho gusto también te los dejo. Entonces, yo decirte, a ver, en relación con el tema del tigre, yo creo que Andrés Manuel, de alguna manera, por un lado, dice, pues ya para que aquí les mando el guiño, ¿no?, de la amnistía anticipada, en medio de toda una persecución del gobierno contra los opositores, del uso de la Procuraduría, del perdón a César Duarte, dice, no, es un gran demócrata, el presidente de la República. Pero por otro lado, cuando ve que a lo mejor y se le van a él también, dice, déjenme mandarles una amenaza. Y primero les dijo, no me anden cucando, o no sé cuál es el término que usó, como diciendo, me siguen picando y se me olvida la amnistía. Y ahora dice lo del tigre. O sea, la verdad de las cosas es que es más que evidente que tienen un pacto. Lo vamos a ver, ojalá y no, pero lo vamos a ver el día de hoy en la votación, buscando un auditor carnal. Así como se pusieron de acuerdo y querían imponer un fiscal carnal, hoy quieren imponer a un auditor carnal. Ojalá y no, Jacob, ojalá y verdaderamente se comporten como oposición responsable y busquemos a un perfil adecuado para que sea el próximo titular de la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, a mí la verdad me sorprende la forma en la que habla Damián, porque habla como si supiera. Y habla, no, es que ya hicieron un pacto, ya acordaron, no tiene idea de nada, dice sandeces. Nosotros no hemos hecho ningún pacto, ni necesitamos hacerlo. No nos hace falta hacer un pacto. Estamos trabajando, construyendo, y luego dice, Andrés Manuel amenazó
Mentira, no amenazó, hizo una referencia, en ningún momento dijo, va a pasar o amenazo. No, ustedes tergiversan todo. Y tergiversan tanto todo, la verdad, y en todos los casos lo hacen, que manipulan. Si votan juntos, ahí no dicen ni palabra, ¿no? Ahí cómo se ponen de acuerdo. Es un hecho que ustedes han votado juntos muchísimas veces y luego salen a desconocer lo que votaron o hablar en contra de las reformas que votaron. A mí me parece una incongruencia total. Pero en mi comentario para demostrar la forma en que manejan el tema publicitario que se les da también es, por ejemplo, Anaya se va a Alemania, ¿no? Y lo manejan como una visita de Estado, como que fue el candidato del PAN con la canciller Angela Merkel. Pero realmente fue a un evento partidista de los demócratas cristianos, pero además fue como presidente del PAN. O sea, si tú buscas la información vas a encontrar que fue en papel de presidente con tal de jalar reflectores a ver si desviaba la atención y entonces dejaban de hablar pues de su expediente negro que tiene. Y entonces se ponen a inventar historias y a decir que si tenemos un pacto. No, no tenemos un pacto. Son mentiras de Damián. Y son mentiras porque son muy buenos para mentir. Mienten y sonríen mintiendo para que parezca que están diciendo la verdad. Pero eso es cinismo puro. Sí, mira, la verdad, Carlos, es que es una vez más, simplemente quieren hacer argumentos para no abordar el tema de la corrupción de Ricardo Anaya. Eso de que nosotros tengamos un pacto con Andrés Manuel y con Morena es ridículo. Todo el mundo lo sabe. Y en este programa va a haber un gran espacio para que podamos contrastar puntos de vista. Si hay algo opuesto, son las visiones de país que tiene López Obrador y que tenemos nosotros. Y son más que evidentes. Ellos están en contra de la reforma energética, nosotros a favor. Ellos en contra de la reforma educativa, nosotros a favor. La manera en cómo concebimos al país, somos los dos puntos más distantes que pueden existir. Ellos ni a proyecto llegan, están hechos bolas con el frente que tienen, que es más bien un frente inmobiliario, que no les da para mucho más. Pero este tema, pero más fíjate lo absurdo del argumento de Damián. Dice, como en el Congreso eventualmente hay una votación que coincide en el PRI y Morena, allá hay un pacto. A ver, Damián, ¿eso es tan maniqueo como aceptar el argumento maniqueo de López Obrador de andar hablando del PRIAN? ¿Cuántas veces el PRI y el PAN votamos cosas juntos? Como también lo hicimos con el PRD. Votar juntos en el Congreso, ¿de verdad te hace tener un pacto? Por Dios, dejen de inventar. O si van a inventar, tengan mejores argumentos, Damián, por favor. La diferencia es las causas. Por supuesto que nosotros aprobamos las grandes reformas para este país. Lo que no es correcto es que se pongan de acuerdo. No desconocemos. Que implementaron pésimamente y con corrupción. Lo que no es adecuado es que se pongan de acuerdo dos partidos, por ejemplo, para defender al exgobernador de Nayarit que tenía un fiscal relacionado con el crimen. Votaron juntos PRI y Morena para evitar el juicio político. Lo que no está de acuerdo o lo que no es correcto es que se pongan de acuerdo para imponer un fiscal carnal como lo quisieron hacer en el Congreso. Y lo que hoy nosotros, que yo hago un llamado a Morena a que no lo haga, es que se ponga de acuerdo con el gobierno para garantizar un auditor a modo. Lo que no está correcto es que hagan un pacto de impunidad en donde uno le promete al otro amnistía anticipada, que es indebido, como me lo quieras explicar. Mentira. Lo leyó en un discurso en Acapulco, Guerrero, y te enseño el video. Leyendo un discurso, dijo al presidente Peña, anticipada por favor, al qué gobernante. manipulación. Y es incorrecto. Y por eso el PRI gobierno hoy está diciendo, bueno, como ya voy a perder, como estoy en el hueso, pues pacto con quien me está ofreciendo amnistía. No, lo que necesita este país no son pactos de impunidad, son órganos autónomos independientes que procuren los delitos. Eso es lo que necesitamos. Y el tema de Alemania nada más. No, fuimos con una líder mundial, fue Ricardo Anaya, que es un ejemplo falso, Jacob, en el partido. Falso. Demuéstralo, Jacob, porque falso. mintieron. No, El es presidente falso. del partido soy yo. Sí, pero en el la que se pasada presentó fue ocasión para la fue así. foto. A ver, Jacob, ¿me dejas Él se decir? presentó para la foto. Y fue Mintieron porque una es un vez más. ejemplo internacional de lo que la suma de esfuerzos puede hacer por un país. Así lo hizo Merkel en Alemania y así lo va a hacer Ricardo Anaya aquí en México para cambiar este país. Por favor, se vale soñar, pero no tienen posibilidad alguna. No te enojes, Jacob, tranquila. No me enojo. Yo sé que es muy difícil perder por tercera ocasión. No, te voy a decir, tranquila. Mira, Andrés no perdió, se la robaron los panistas. Ahí sí creo que Ñoño está equivocado, porque Andrés ganó.
Tú no estás enterado de lo que realmente sucedió. Yo tengo las pruebas del nivel de fraude que hicieron ustedes. Y te voy a decir, sí, se roban las elecciones en las casillas. Yo te puedo, si me das un número, te mando por WhatsApp. Por ejemplo, en el caso de las pasadas elecciones, como en lugares donde había votaciones del 30% pasaron al 70%, del 14% al 50 y tantos, pero hubo votaciones del 108%, del 114%, cosa que es imposible, porque no hay el número de boletas, hay fraude. Y entonces lo que estamos avisando es, sí existe posibilidad de fraude porque hacen fraude en las casillas. Queremos y vamos a cuidar las casillas para evitar cualquier tipo de fraude. Eso que es una realidad. Y nada más aclarar, sí tenemos muchas diferencias. Nosotros no estamos de acuerdo con las reformas que hicieron. Hicieron cosas, las cosas que son correctas las vamos a mantener. Las cosas incorrectas las vamos a revisar y las vamos a corregir, por supuesto. Pero lo que se hizo bien se va a mantener y lo malo no. Ahora, son infuncionales. Hoy se queja todo el mundo. Y en verdad, yo pues creo que vamos a tener que entrar con mayor detalle a revisar reforma por reforma que ustedes promovieron, principalmente a Anaya, y que salían las fotos muy sonriente, muy contento con Peña. Bueno, eran los grandes amigos. No sé dónde se rompió el turrón, dónde se pelearon, dónde se enojaron, por qué se enojaron, y ahora se volvió el enemigo de Peña. ¿Quién se la cree? O eso sí es ser bipolar. Por último, Niño. Gracias, Carlos. Mira, yo creo que aquí lo que dice Jade Cole, una vez más, la democracia dependiendo de cómo te va. Si ganas está muy bien y si pierdes hay fraude. Me parece que esa historia de López Obrador ya lo conocemos muy bien. Yo puedo presentar las pruebas, Y muy del bien, Estado de México bueno, y de todas está partes. Bien. Me parece que... No me hagan hablar más, porque en verdad no van a salir bien librados. Bueno, muy bien, Jade Cole, aquí las esperamos. Aquí, una vez más, vemos este talante que tiene Andrés Manuel López Obrador de autoritarismo, ese talante de querer dividir al país. Y por el otro lado tenemos un frente que no pasa de sus contradicciones internas, que se la tiene que pasar defendiendo si Ricardo Anaya lavó dinero o no. ¿Qué es lo que necesita México, Carlos? Y era el centro de este debate. ¿Qué es lo que necesita México? Unidad. ¿Quién tiene la capacidad de dar esa unidad para poder enfrentar los grandes retos Pero que si vienen, la unidad no la pudieron hacer ni en el PRI. que vienen desde afuera, Carlos? José Antonio Meade. ¿Quién tiene la capacidad de crear y de sostener instituciones fuertes que nos permitan combatir la corrupción y la impunidad? José Antonio Meade. Y esa es la gran diferencia que existe entre José Antonio Meade y su propuesta y lo que aquí hemos visto con los otros dos Unidad candidatos. de 80% de la gente que quiere que se vayan del gobierno por lo mal que han hecho. Eso sí es verdad. Gracias a los tres por estar en el estudio Despierta. Nos vemos la próxima. Nos Gracias, vemos la Carlos. próxima. Muchísimas gracias a los tres, los estrategas de las campañas. Estuvo circulando ayer